Bueno, voy a hacer un poquito por ahí de historia, cómo arranca todo esto. Ujú, Padres Organizados, este es un movimiento de padres que, a nivel nacional que durante el 2020, viendo la situación que atravesaron nuestros hijos con la educación virtual, nos pusimos en contacto de distintos puntos del país y empezamos a organizar lo que hoy se conoce como Padres Organizados. En aquel momento, hace más de un año, el gobierno nacional había dispuesto 15 días de confinamiento para detener la primera ola del coronavirus, y hoy tenemos nuevamente la misma situación, digamos, en las aulas. Pasaron en el 2020 8 meses con las escuelas cerradas después de ese anuncio de solo 15 días que iba a durar ese confinamiento y pasaron 8 meses con las escuelas cerradas. Creemos que hoy, tanto porque se habla mucho de la segunda ola, de las nuevas cepas y demás, esto va a terminar desembocando en lo mismo. A fines del año pasado ya nosotros empezamos a reclamar la presencialidad porque estaba demostrado en el mundo, porque nosotros tenemos la ventaja de que la pandemia llegó primero a Europa y con eso nosotros nos da ventaja de saber cómo prevenir y cómo actuar en determinadas circunstancias y veíamos que en toda Europa lo último que se cerraba son las escuelas y con protocolos y medidas de seguridad todo el mundo siguió dando clases. En la Argentina creo que es uno de los pocos países donde se cerró por más de 8 meses las escuelas con el consecuente deterioro para la educación en nuestro país, en todo en su conjunto, digamos. ujú. La educación virtual que propone el gobierno realmente no lleva, no cumple los objetivos de la educación. Genera una brecha importante entre los que pueden acceder a una educación privada y los que mantenemos a nuestros hijos en la escuela pública. La escuela pública le cuesta adaptarse, las escuelas privadas se adaptaron rapidísimo a la cuestión de la virtualidad y es tanto así que el año pasado las escuelas privadas tuvieron virtualidad bastante ordenada y bastante seguida, digamos, ¿no? En la escuela pública no fue tan así, a pesar del gran esfuerzo que hicieron los docentes, sobre todo porque tenemos que saber, digamos, y entender que el sistema educativo no estaba preparado para la virtualidad. Los docentes no están preparados para una educación virtual, los estudiantes y los alumnos tampoco, y en algunos niveles es imprescindible la presencialidad. Un chico de primer grado, el primer contacto que tiene con las maestras, con sus compañeritos, es importantísimo. Y así como la escuela no estaba preparada, los padres tampoco estamos preparados para enseñarle a nuestros hijos. A mí me tocaba el año pasado enseñar a mi hija matemática, un poco de física, enseñarle química y un montón de materias. Yo que no tengo pedagogía, que no tengo metodología para enseñar, teníamos que hacer ese trabajo, porque realmente en la escuela, por lo menos donde iba mi hija y por lo que hablo con muchos padres, la educación virtual nunca se implementó eficientemente, digamos. Ujú. La verdad que tiene muchas falencias el sistema, sobre todo en lo público. El Estado insiste en que cerrar las escuelas y mantener a los chicos alejados de la escuela mientras se mantienen abiertos los casinos, mientras se mantienen abiertos los cines, los torneos de fútbol en los barrios donde se agolpa muchísima gente, siguen como siempre, como algo normal, y los chicos no pueden acceder a una educación. Entonces creemos que el Estado debe garantizar la educación porque es un derecho que tienen todos los niños y niñas y adolescentes de nuestro país.
Yo respeto, digamos, respeto a los gremios docentes, respeto a los docentes, el trabajo que hacen permanentemente en las aulas y sobre todo en los reclamos que creemos que también acompañamos durante la lucha docente, acompañamos a los padres porque sabemos que muchas veces no es retribuido como corresponde sus salarios, digamos. Nosotros planteamos desde el año pasado que declarar a la educación como esencial, y si un país declara la educación como esencial, hay que pagarle como algo esencial, digamos. Nosotros no, queremos tener la educación de Finlandia, de los países europeos, pero no tenemos los sueldos docentes acorde a ese nivel educativo que tienen en esos países también. La verdad que paciencia hemos tenido los padres, hemos tenido muchísima paciencia, pide Rosa Petrol, si es que pide eso, la verdad que hemos tenido porque el año pasado, como le digo, tuvimos todo el año sin apertura de escuelas. Este año mi hija, por ejemplo, no tuvo un solo día de clase, presenciales, tampoco virtuales, no tuvo un solo día de clase virtuales. Lo poco que tuvo fueron un trabajo práctico de química que le manda la profesora le manda para que lea y que responda un cuestionario, digamos. Creemos que esa no es la educación que se merecen nuestros hijos. Si la virtualidad funcionara realmente en todos los niveles y adecuadamente, quizás podríamos llegar a tener mucho más paciencia, digamos. Ujú. Pero la verdad es que la virtualidad hoy por hoy no funciona. Hay muchos chicos, hablo en mi caso, que tengo la posibilidad de tener internet, de tener una computadora para que mi hija estudie, se forme, pero realmente creo que la mayoría de los chicos no tiene acceso a internet, no tiene la tecnología necesaria para poder acceder a una educación virtual como la que está planteando el gremio o el mismo gobierno.